Roberto Navarro, ¿qué se trae entre manos? Vos sabés que anoche hubo una reunión en la casa de Sergio Massa, en donde él le dijo a su grupo más cercano que seguramente no se iba a bajar, pero que ya sabía que no tenía posibilidades. Les mostró una encuesta en donde está midiendo para las PASO 12,7%, lo más bajo de los últimos meses, y dice, imagínate que después, en la primera vuelta, esto va a ser menos todavía. Pero bueno, Macri ya le cerró la puerta a Massa, y a la vez, a Massa le dijo Durán Barba, una frase que se supo el fin de semana, que se conoció, le dijo, tenemos que ir puros, lo más factible es que perdamos, porque en esta situación el oficialismo es invencible, pero vayamos puros para ganar en 2019. Es decir, de ambos lados están pensando que van a perder. Ahora, ¿por qué esa debilidad en candidatos que hasta hace poco eran muy fuertes? La verdad es que si uno empieza a buscar los datos económicos, piensa que por ahí, viene por ahí, que es difícil ganarle al oficialismo cuando vos tenés que desbancarlo, cuando tenés que ganarle al campeón, que tenés que noquearlo, en un momento en que la economía anda bien. Digo, los datos que te vamos a mostrar ahora en general no se ven, pero nosotros los buscamos de los diarios más opositores, esos tipos que critican al gobierno todo el día. Lo que pasa es que no te lo ponen en la tapa. Los grandes datos, los datos que dan bien, no suelen salir en tapa, suelen salir en la página 40, 50, pero todos los datos que se conocieron el último mes, convencieron tanto a Durán Barba como a Massa que es muy difícil ganarle al oficialismo en este momento. Vamos a empezar con el tema de los últimos años, con el problema que tiene la Argentina y que este gobierno no ha sabido afrontar, que es la inflación. ¿Me pones el de la inflación? Primero, ¿podemos? Está por el diario La Nación. La inflación, según las consultoras privadas, está abajo del 2%. Hay consultoras privadas que dicen que está, ahí está, ¿ves? Gracias. Hay consultoras privadas que dicen que está en el 1,5% y llegan al 1,8%. Cuando vos anualizás este número, te da un 20%. Es decir, lo que está sucediendo es que la inflación, que el año pasado fue del 35%, fue la más alta de los últimos... El año pasado sí, claramente. En total, claro, pero ahí estás agarrando la devaluación de principio de año que hizo que todo creciera. Así es. Que la anual este año estaría en el 20%. Y si vos te fijás, Pablo, ¿qué te dicen los candidatos? La inflación se baja de a poco, de a 5 puntos por año. Sí, y la verdad es que Kicillof la está bajando 15 puntos. Hay algo que yo discuto mucho cuando se dice hubo 3 periodos en el kirchnerismo. El de Néstor Kirchner con crecimiento y sin inflación. El primer gobierno de Cristina con crecimiento y con inflación. Y se dice este tercero, donde no crece la economía y hay inflación. Yo separaría a partir de que entró Kicillof, porque empezaron a mejorar las variables. Digo, en este caso... Pero vos tenés que lograr ahora bajar la inflación y crecer, ¿no? Es el gran desafío. Ahora vamos a eso, Pablo. Mirá, un dato que te da La Nación, 1,5 es el quinto mes seguido. Eso te está anualizando un 20% de inflación. Ahora, hasta hace un mes, la mayoría te decía, sí, la inflación está aflojando porque la economía está estancada. Pero empezaron a aparecer datos prácticamente en todos los sectores que dicen que la economía está rebotando. Y ahí sí, si podemos ir a la próxima placa y empezamos a ver los indicadores positivos. Mirá, suba la venta de inmuebles por segundo mes consecutivo. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a partir de que empezó la restricción para vender dólares, se había frenado, se había destruido la venta de propiedades en el país. Quizás el sector que más sufrió las restricciones a la compra de dólares fue el inmobiliario. Digo, que haya un rebote en este sector, yo te digo que es el último que rebotó, que haya un rebote en este sector, te dice que la gente empieza a animarse. Es un tema que tiene que ver con la confianza, Pablo. Y dicen que tiene mucho que ver con un dólar quieto. El dólar quieto enseguida genera a la gente más ganas de hacer operaciones, no tiene miedo de quedar descalzado con pesos en el bolsillo. Es que la economía siempre tiene o un círculo vicioso o uno virtuoso. Cuando vos tenés altas las reservas, tenés el dólar quieto y entonces empiezan a aparecer este tipo de operaciones. Vamos a ver algún dato más de los últimos que salieron en este mes. Fíjate, estoy dando datos del diario Clarín del 4 del 6, ¿sí? Clarín dice, ahora dicen que la producción de soja será de casi 61 millones de toneladas. También pone ahora porque durante 3 meses estuvo diciendo que la cosecha iba a caer y en realidad es una cosecha récord, 61 millones de toneladas. Ahora, cuando vos vas al total de los granos, Pablo, el total de la cosecha es de 120 millones de toneladas. En 2003 era de 60, se duplicó la cosecha en Argentina. Te voy 2 años para atrás, por eso yo te decía que hay que dividir la primera parte de este último gobierno de la presidenta con la segunda parte.
En 2013 la cosecha fue de 110 millones de toneladas. En 2014 de 115 y en 2015 de 120. Sigue creciendo la cosecha. Y esto te apuntala mucho el crecimiento de la economía, Pablo. Vamos a ver algún otro dato. Son todos datos que aparecieron en los dos diarios que dan las peores noticias, te diría yo, en los últimos días. Construcción, suben las ventas de materiales. Las ventas de los insumos de las principales empresas del sector aumentaron en mayo un 2,2% respecto a igualmente de 2014. A ver. Esto está enganchado con lo de la venta de inmuebles, obvio. Claro, pero ¿no? la construcción también se había caído con el tema del dólar, pero ya lleva 7 meses de suba y es un sector muy importante porque es multiplicador, porque hay muchas cosas que se venden cuando vos construís, se venden electrodomésticos, se venden todo tipo de materiales, digo... Ahora, Roberto, la suba en este sector tiene que ver también con los planes sociales que generan esos incentivos. Mirá, el plan Procrear juega mucho acá, claramente, pero vos tenés que tener un empleo para animarte a construir. En general tiene que ver con la gente que tiene un empleo y que piensa que no lo va a perder, Julián. Por eso me parece que hay un dato político acá. Digo, cuando vos lo ves a Massa que se quiere bajar o al principal consultor de Macri que le dice vamos a perder este año por la economía y vas a buscar los datos, que son datos que no salen en la tapa de los diarios, que están bien adentro de los diarios, Roberto, que tenés que ir a buscarlos, responde a la economía. Yo te quería preguntar, porque esos trascendidos que vos citás, donde Durán Barba decía que Cristina es imbatible, decía, y la economía de bolsillo va a seguir bien. Bueno, cuando habla de economía de bolsillo, ¿de qué está hablando? De consumo, Julián, de consumo. Es decir, cuando vos sostenés el empleo, cuando no tenés miedo de perderlo y cuando el poder adquisitivo se mantiene o sube y entonces vos gastás. Digo, hay datos de plazo fijo que salieron hoy, que no están en las placas, que aumentaron un 43%. Es confianza. ¿Tenemos algún otro dato? A ver. Porque cuando habla de economía de bolsillo, pareciera que es un poco despectivo, ¿no? Como si fueran cosas chiquitas. Bueno, porque son los tipos que te hablan de la macro cuando vos no entendés nada. Claro. ¿Viste? Que te hablan del PBI, del déficit fiscal y qué sé yo, y no te hablan de lo que a la gente le importa, es que vos mantenés el desempleo en un 7% hace 6 años. Claro, pero además también entender que la economía es una sola, ¿no? La macro influye en la micro y viceversa. Bueno, lo que pasa es que hace 12 años que vienen diciendo que esto se va a caer. Pero hay que reconocer que hubo una época que hubo un estancamiento. En el último trimestre del año pasado hubo una caída del PBI y ahora está creciendo. Pero hay algo que, Julia, que me parece a lo que vos te referís, que es cierto. Un empresario ve cosas diferentes que lo que ve la gente común. Yo no sé cuál es más importante, ¿eh? Supongo que la gente es mucha más que los empresarios. Somos mucho más lo que no somos empresarios que lo que son empresarios. Sí. ¿No? Viene por ahí un poquito. La gente ve algo, la gente ve seguridad por ahí, ve estímulo al consumo y consume. Y el empresario por ahí ve otras variables que no le gustan, ¿no? ¿Puede pasar eso? Mirá, a ver, las empresas en los últimos 6 meses subieron nuevamente su inversión. Después te voy a mostrar un índice de confianza que es de la Universidad de Itela, que tiene en cuenta también lo que opinan los empresarios. Este es un dato que salió en elcronista.com, este diario es de Narváez, salió el 5 del 6 y te da el crecimiento de todos los sectores. Mirá, ves el 8,3% en agricultura, el 6,6% en construcción. Esto es anual, ¿eh? Actividad inmobiliaria 2,8%, servicio de electricidad, agua 2,3%. El promedio de todo esto, esta es la recuperación de abril, te da 1,6%. Ahora bien, si vamos a la próxima placa, que creo que es esa, la de Ditela, el índice de confianza. No, estas son las reservas. Bueno, las reservas son lo que el índice de confianza. Mirá, acá está. La Universidad de Itela es una de las más prestigiosas del mundo en su índice de confianza. El índice de confianza te dice qué va a pasar en el futuro. Cuando este índice baja, vos vas hacia una recesión o a un estancamiento. Cuando el índice sube, vas hacia un crecimiento de la economía o una aceleración del crecimiento. Esta es la economía de la gente, porque es lo que piensa la gente. No, este índice está construido con la confianza del consumidor y con una encuesta que se hace entre los principales empresarios. ¿Sí? Subió un 10% en abril y un 38% en lo que va del año. Un 38% es un montón, Pablo. Claro. Un 38% anual del crecimiento de la confianza es un montón. Digo, si vos estás creciendo al 1,6, como dice el cronista comercial, ¿sí? Y le sumás este factor confianza, vos llegás a la elección con un crecimiento de la economía del 3-4%. Ahí me parece que es donde nacen los problemas políticos de la oposición. Durán Barba, el tipo que nunca se equivocó con Macri, le está diciendo es imposible ganar
con esta economía. En general, la gente, Julia, Pablo, vota por la economía. Y sí, es un voto racional. Es muy Es un conservadora. voto racional, me parece. Sí, claro, claro. Me parece que es el mejor de los votos posibles, ¿no? Es Votar difícil. de acuerdo a cómo te está yendo a vos. Es difícil cambiar cuando te está yendo bien. Así Y es. sí, ¿para qué lo vas a hacer? Así es. Bueno, gracias, Roberto. Roberto. Muy